La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos acompañándoles Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Santiago Millán en el Control Master, en este análisis que hacemos de los distintos escenarios a nivel internacional, a nivel Colombia y desde luego a nivel territorial. A nivel global, pues desde luego Alemania recupera el tercer puesto, China, Estados Unidos recupera su tercer puesto en la escala de la economía global. Es muy interesante porque Alemania, como todos los países después de la pandemia, después de la situación misma de la guerra Ucrania-Rusia, pues ha tenido problemas graves de suministros de alimentos, de materias primas, y Alemania pues estaba haciendo una etapa de recuperación después de esa recesión económica. Sin embargo, el Reino Unido ha entrado en una situación técnica de desaceleración económica y de recesión económica. Entonces, no es solamente para que nosotros miremos a Colombia cuando ya lleguemos a panorama nacional como si Colombia estuviera cayendo los indicadores como único país del mundo. No, todo el mundo en la Unión Europea hay dificultades para tener un crecimiento económico aceptable. Tenemos distintos fenómenos, el caso colombiano también el fenómeno del niño pues afecta naturalmente, lo hemos explicado acá de manera muy sencilla, afecta la agricultura, afecta la producción de bienes y servicios porque este calentamiento pues indica que en las madrugadas, esas heladas que registran los campos colombianos, pues se queman muchos productos de la agricultura y eso genera menor oferta de productos y la ley elemental. Si usted no tiene una muy buena oferta de producción de bienes y servicios, los precios suben. No suben por las condiciones de la tasa de interés, suben simplemente porque no hay oferta. ¿Y qué debemos hacer para mejorar la oferta? Pues bajar los intereses para que los productores tengan acceso a crédito más económico y puedan implementar, desarrollar sus proyectos productivos en el agro, en el sector industrial, la gente pueda comprar vivienda porque la gente no compra vivienda con intereses caros. Esa es la razón fundamental. Ya hay propuestas en Colombia y en el mundo que se subsidie la tasa de interés para que la gente se acerque a los bancos y puedan tomar el crédito además del subsidio y accedan a los proyectos de vivienda de interés social, de vivienda de interés subsidiado, que son los dos proyectos fundamentales a nivel nacional, pero que en el mundo en general la estrategia de construir vivienda es una estrategia para generar empleo. Eso lo han utilizado muchos gobiernos en el mundo, no solamente en Colombia. Entonces Alemania está en este momento en el tercer lugar dentro de las economías más importantes del mundo y el Reino Unido, como un registro importante hoy en panorama económico, está entrando en esa recesión técnica que obviamente no es nada positivo para la comunidad, para esta nación que es tan importante, su trayectoria histórica, financiera. Eso es básicamente nuestro inicio en este panorama internacional. Alejandro, bienvenido a esta reunión de Panorama hoy, 16 de febrero del año 2024. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Mirando los temas internacionales que son tan importantes, comenzando Panorama Económico, miramos que Alemania está pasando a Japón como la tercera economía del mundo. Recordamos que Japón por muchos años llegó a ser la segunda economía del mundo después de Estados Unidos. Llegó China, lo desbancó del segundo lugar, lo mandó al tercer lugar. China ya es la segunda economía del mundo. Japón cayó al tercer lugar, pero ya en este mes, recientemente, según los datos y los indicadores, Alemania, motor de Europa, está pasando a Japón. Recordemos que Japón tuvo la década perdida en los 90 y esto precisamente porque es que ciertos estados crecen mucho y con cierto crecimiento también viene la pérdida de ciertas dinámicas. Gran parte también se puede decir que la caída de Japón también se debe algo al surgimiento de los chinos, porque pues muchas de las cosas que eran made in Japan, que eran fabricadas en Japón, se fabricaban ahora en China. Y el tema de la competitividad por precios es muy importante a nivel global. Pero hoy también les vamos a traer un país que es revelación, o que fue revelación,
y que en este momento está haciendo revelación en América, que es El Salvador, un país que es todavía muy pobre, un país que venía con unos problemas de inseguridad muy graves, temas de inviabilidad económica y problemas de orden público. Recordemos que el presidente Nayib Bukele, que se reeligió, quedó como presidente, ganó con más del 80-85% de la elección popular. Las personas están muy felices. Vamos a escuchar algo precisamente para poder anclarnos a este análisis que vamos a hacer sobre El Salvador, cómo ha logrado manejar el tema de orden público, cómo ha logrado ser un país en vía de desarrollo y cómo está logrando, a través de las políticas de su presidente Nayib Bukele, ser un país ejemplo para América. Vamos a escuchar algunos apartes de su posesión en el discurso del presidente Nayib Bukele. El Salvador ha roto todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Como mínimo. ¡Claro que se pudo! 58 de 60, como mínimo. Es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Sí, aquí les teníamos unas palabras precisamente de la posesión que hace unos días hizo Nayib Bukele y precisamente que tuvo un récord a nivel Latinoamérica y a nivel también global, pues por ser elegido con el 85% de los votos. Y como él lo decía también, en el tema de los diputados ganó con 58 de 60. O sea, son cifras precisamente pues aplastantes, son cifras que muchos analizan y ven y se preguntan por qué sucedió esto. Pero acá tenemos un invitado el día de hoy que nos va a hablar sobre este tema. Es una persona que ha estado vinculado con el sector privado, con el sector público, y estaba con Nayib Bukele hace unos meses precisamente
hablando sobre estos temas de desarrollo económico, mirando a ver cómo se pueden hacer alianzas estratégicas de empresas y desarrollo económico entre Colombia y Salvador. Este señor es senador, fue ex senador y superintendente de notariado y registro. En el sector público fue gobernador encargado de La Guajira, actualmente es abogado especialista en tema de tierras y temas catastrales. Es también columnista de la revista Semana y analista político, miembro de varias juntas directivas de varias empresas del sector privado acá en Colombia, y también posee una firma de abogados que es especialista en el tema de tierras. Entonces acá les presentamos con ustedes a Jorge Vélez, que nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido acá a Panorama Económico. Te damos la bienvenida para que nos cuentes cómo ha sido este tema, cómo ha sido estar involucrado con el presidente Nayib Bukele hablando sobre los temas económicos y cómo ves y qué piensas sobre este fenómeno que ha sido este personaje en las Américas. Alejandro, un saludo muy especial a ustedes y a todos los oyentes y televidentes. Hombre, lo de Bukele, yo diría que no es un fenómeno, es una realidad política en El Salvador, un país que estaba absolutamente diezmado ante los maras. Ustedes recordarán un poquito la historia de ese proceso de paz. Ese proceso de paz lleva a dos organizaciones que son la Mara 13 y la Mara 18. Es un tema más de extorsiones. Hay que mirar históricamente que en El Salvador la mitad de los ciudadanos se fueron a los Estados Unidos porque no había ninguna posibilidad por todo este tema de extorsión, esta situación tan difícil. Nayib Bukele, que entre otras cosas la gente no sabe, fue elegido alcalde de El Salvador por el Facundo Martín, o sea, por la izquierda, porque todo el mundo lo ve como una persona de ultraderecha, y realmente no es un hombre de derecha, inclusive viene de la izquierda, monta su partido, cambia completamente el contexto de la política. Nayib Bukele, yo estuve hace una semana antes de las elecciones, no había una sola publicidad, no hubo ninguna reunión política para la campaña presidencial, pero fue exactamente igual al anterior, cuando ganó con el 51% o el 52% en la primera vuelta. En el proceso antes estaba buscando la gente en El Salvador el tema de la seguridad, lo había hecho en dos alcaldías que tenían una pequeña ciudad primero y después en San Salvador, y digamos que él entendió que lo primero que tenía que hacer era recuperar el país en materia de seguridad. Obviamente lo apoyaron no solamente la parte legislativa, sino obviamente la parte la Corte Suprema de Justicia, porque inclusive la anterior ni siquiera era la que él nombró, sino parte de la anterior. Y lo logró, y hoy es un país, yo voy cada mes y medio y les digo que es un país donde la primera vez que yo fui no se podía salir a la calle después de las 6, me daba la labor de ir a los barrios que anteriormente estaban en manos de las maras, y todo eso generó una gran confianza y una que le permitió sacar el último resultado fue 83-84%. No se ha elegido todavía el Congreso hasta el próximo sábado, pero las cifras que tengo hoy es que van a tener 55 parlamentarios, nuevas ideas, 55 parlamentarios de los 60. Jorge, una pregunta, ¿la capacidad de los diputados son 60? Sí, allá hicieron una reforma constitucional, allá hay 60 asambleístas, 60. Allá no hay, allá todos pasan por consciente, no hay residuo, y al no haber residuo entonces son números enteros y permite obviamente que sea, es decir, allá no el que tenga los votos va a llegar. Y lo que hicieron ellos, pues obviamente fue en todo el territorio de El Salvador, pusieron pues las personas más líderes, y eso les permitió obviamente tener la votación que tienen hoy. Jorge, una pregunta, ya que estuviste en El Salvador, ¿cuál fue esa atmósfera, cuál es ese ambiente que se siente de cambio país? Pues obviamente estos resultados quieren decir que el pueblo salvadoreño está feliz con el presidente Nayib Bukele, y tú no lo decías y ya lo sabíamos, que él salió de las toldas de la izquierda. Entonces, ¿cómo es que una persona, qué fue lo que sucedió realmente? ¿Llegó a haber una conversión, un análisis, una conciencia para llegar a ser el presidente que es de este momento y que muchos quieren seguir y que muchos quieren estudiar porque está generando muchos resultados en el tema de El Salvador, no solo con el tema de orden público, sino también con el tema de atracción de inversión, de volver a Salvador
como un país muy atractivo a nivel de inversión, y para eso obviamente se requiere una izquierda moderada que no se desborde con el gasto público, que no tenga gasto inoficioso y que los políticos no se vuelvan locos con los dineros de los impuestos. ¿Cómo viste esto? Mire, varios temas importantes. Cuando logra el tema de seguridad, él empieza entonces, y ahí donde pues, obviamente voy yo a El Salvador, al tema de la inversión, y empieza a buscar, digamos, en muchos países. Bukele, que usted no lo que tiene una gran relación con Colombia, es que un hermano de Bukele es San Andresano, que hoy es el ministro del deporte, o el que se encarga de todo el tema de los deportes, tiene un gran cariño hacia Colombia, y muchas de las inversiones, empresas públicas de Medellín, por ejemplo, tiene el tema eléctrico, allá está Bancolombia, está la vivienda, digamos que el tema bancario es muy importante en Colombia. Entonces él toma la determinación, por ejemplo, en un tema que él lo tiene absolutamente claro, que todas las compañías de tecnología vayan a El Salvador. Ya inclusive Google está poniendo la sede de Centroamérica, la está pasando para El Salvador, y ha tomado la determinación de por 20 años ninguna empresa de tecnología tenga que pagar impuesto de renta. Buenísimo. Y si ustedes ven en el discurso Jorge, un paréntesis ahí, un paréntesis que quiero hacer. De capital. ¿Hay una interferencia en el sonido? Alejandro. Sí, Jorge, es que me parece que le está haciendo algo muy parecido a lo que hizo Irlanda, precisamente, que fue atraer inversión extranjera directa, darle exenciones para volver otra vez ese país competitivo, porque muchos están diciendo que Salvador se puede volver es como una Irlanda o una Suiza de América, ¿no? Vale, voy a ser pues infidente. El día que estuve en la primera reunión con él era de media hora, hablamos 3 horas. Y uno de los temas que discutimos era qué estaba pasando en Colombia. Y él decía que él tenía una imagen de Uribe, de cuando fue presidente, él estaba muy joven, pero que siempre sintió que el camino que Uribe había trazado era el camino que había que buscar en un país que venía con dificultades de seguridad y en un país que obviamente la inversión no tenía el respaldo que podría tener. Y él tomó, digamos, no copió nada, pero simplemente tenía como el ejemplo Uribe. Y me decía, pues le pregunté yo, ¿usted qué cree que pasó en Colombia? Y me dijo 2 cosas que creo que son importantes. Lo primero es que Colombia cometió 2 errores. Lo uno, entregar la educación a los sindicatos y a la izquierda. Él dice que ese es el peor error que pudo haber cometido Colombia. Y lo segundo, eso lo dijo Nayib Bukele. Sí. Y lo segundo es haber acabado la clase de historia y que los jóvenes no conozcan la historia de lo que pasó en Colombia. Y eso lo hace la izquierda, y eso lo hizo, y eso lo tenemos claro, eso lo hicieron ellos con la medida de que si lograban eso, pues al lograr con eso, lograban separar a los jóvenes, y por eso la izquierda ha tratado de dominar a los jóvenes, y esa es la problemática que tenemos, pero tenía absolutamente cuál era el diagnóstico sobre el país. Jorge, y según esto, todo lo que ha sucedido, ¿cuál sería la moraleja para Colombia y qué deberíamos mirar nosotros con ese buen ejemplo de Salvador? Bueno, lo que pasa es que es muy distinto. O sea, si usted me pregunta, a ellos se les facilitó cómo detectar a los miembros de las maras. Cuando uno mira el tema de las maras, la Mara 3, cuando usted les ve los tatuajes, cada tatuaje significaba o haber participado en un delito o en una extorsión o en cualquier hacer unos allanamientos, poner a la gente sin camisa, y inmediatamente usted se da cuenta que era Mara 3 o 18. Nosotros en Colombia no tenemos esa facilidad, es muy difícil. Allá sí estaban completamente identificados. Entonces lo que hizo fue crear esa cárcel famosa, una cárcel que, eso sí es una cárcel, de verdad. Allá no hay visitas, allá no hay... Es una mega cárcel, ¿no? Temas es una mega cárcel, pero además un sistema carcelario muy estricto, porque allá no, la comida es exactamente igual para todo el mundo, no hay teléfono, no hay ningún tipo de comunicaciones, hay requisas 3 veces en el día, en cualquier momento, es personas que llegan de afuera, no son los mismos guardias penitenciarios, y digamos que ese sistema lo ha logrado hacerlo. Yo inclusive estuve en un barrio que quise salir a caminar, uno tiene como ese alma de periodista, y le pregunté a una señora que cómo se sentía, y me decía, esta es la mayor felicidad que todos nosotros tenemos, y le voy a contar una cosa, señor, mi hijo está en la cárcel, mi hijo es uno de los maras, y yo prefiero tenerlo allá que como lo tenía aquí anteriormente, que no sabíamos qué iba a pasar.
Jorge, como último, queríamos preguntarte también, dentro de este sector, nos recordabas o nos decías precisamente que tú estás participando en la junta directiva de muchas empresas en Colombia, también que estás teniendo vinculación con empresas o con el país del Salvador. Cuéntanos cuál sería esa luz, cuál sería esa visión de mirar al Salvador con Colombia para el tema de negocios. Una gran apertura. Yo estoy invitando a muchas personas a que vayan a El Salvador. O sea, hay una gran apertura, hay una gran disponibilidad y seguridad jurídica, y por eso él lo manifestó en su discurso. Eso de sección de impuesto, acuerden que Centroamérica tiene una gran importancia, es que lo que tú negocias con El Salvador está negociado para todo Centroamérica, es completamente abierto, o sea que es un eje fundamental para poderlo hacer. Está dolarizado. Estar dolarizado, pues obviamente da una gran facilidad en todos los procesos. ¿Se fue la comunicación? ¿Sí? ¿Aló? Sí, se fue la comunicación. Sí, hay defecto de comunicación, si la recuperamos o si no, vamos avanzando en nuestro análisis. Sí, evidentemente esto de Salvador es bien una experiencia interesante para analizarla. Salvador tiene el 28% de la población en pobreza. Hay 4 estados fundamentalmente que tienen los mayores índices de pobreza. Eso es un reto integral. O sea, no es fácil que una sociedad cambie de un día para otro, en 3 meses, 6 meses, en 4 años. Es un proceso. Y naturalmente, como lo comenta Jorge, Jorge fue militante del Cambio Radical, uno de los partidos aquí comprometidos con la corrupción en Colombia, que lamentablemente, obviamente, recibieron paramilitares, recibieron recursos. O sea, eso es importante recordar la historia, porque yo conozco a Jorge Enrique Vélez, que estuvo en la Federación también de fútbol, y pues obviamente la idea central es esa, cómo aquí construimos con transparencia partidos políticos para dar ejemplos. Si no, no es posible, porque ya le digo, aquí los partidos políticos reclutan paramilitares, exguerrilleros y gente de todos los sectores, entonces difícilmente pueden impartir doctrina transparente. Sí, claro, precisamente tenemos un presidente pues que fue guerrillero. Exacto. Entonces, pero creo que el tema más que ese, profesor Luis Alberto, es mirar cómo Nayib Bukele, precisamente con esas políticas, con esa gestión, llegó a tener una votación entre el 80 y 85%, que es muy positiva, que es muy buena. Entonces es mirar que sí se puede, mire, ¿y de dónde viene él? De izquierda, pero sí se da cuenta que por ser de izquierda o de derecha una persona puede ser racional y decir, venga, nos sentamos a hablar y empezar a tener ideas de desarrollo. Lo que estaba comentando nuestro invitado Jorge, precisamente está invitando a muchas empresas a que tengan muchos años de exención para que puedan generar desarrollo y proyección en el tema de negocios. Solo así se genera desarrollo. O sea, desarrollo no se genera simplemente reuniéndose en aulas con profesores de economía y uno tratando de resolver cosas que a veces no sabe en la práctica. Precisamente los mercados no mienten y hablan por sí solos. Si hay las condiciones tributarias, las empresas pueden producir, las empresas tienen más margen. Mire lo que pasó con el tema de Irlanda, que lo he citado mucho. Un país que bajó el impuesto de renta al 12.5, al 15%, muchas empresas de Estados Unidos se pelean por meterse a Europa a través de Irlanda. Pero Jorge, no sé si te tenemos ahí otra vez en línea. Está también otro invitado, entonces no sé si esté Jorge para que lo despida. Sí, aquí estoy, pero no tengo video, pero sí aquí estoy. Sí, entonces, si quieres... No, y quería dar una claridad. Sí, yo fui presidente de Cambio Radical, claro, y obviamente me retiré por eso, porque me cansé de las organizaciones políticas en Colombia. Claro, son famia-empresas. Es desafortunado. O sea, si nosotros en Colombia no replanteamos el tema de los partidos políticos, esto es una vergüenza, 37 partidos políticos, olvídese que democracia no vamos a tener. Esos son famia-empresas, cada uno tiene su propio negocio, están haciendo la política un negocio. Aquí tenemos que ser de verdad, ojalá volvamos a la época, no digo el Partido Liberal y Conservador, pues un poquito lo de la democracia en los Estados Unidos, que obviamente tenemos un partido demócrata republicano, como en Europa en la gran mayoría, digamos en España, pues son 4 o 5 partidos, pero eso permite una democracia completamente distinta, de ideología, de defender ideas y ese tipo de situaciones. Nosotros en Colombia, con 37 partidos, yo digo, esto es una democracia absolutamente pobre, de cualquier sentido. Jorge, una pregunta antes de despedirnos. Para ti, ¿cuál sería el llamado, de acuerdo a lo que viste y lo que estás viendo como desarrollo de Salvador? ¿Cuál será el llamado para el presidente de la República, de este gobierno, que tengan políticas que aprovechen el momento
que si el pueblo los eligió, pues que puedan desarrollar buenas ideas y de verdad un país competente, competitivo. Recordémosle a los oyentes que Colombia tiene una posición geoestratégica maravillosa, queda en toda la mitad de América, queda al lado de un puente comercial y es un país que tiene todos los suelos, tiene 2 océanos. Cuéntanos, ¿cuál podría ser esa visión? No, la visión sí está muy clara, es un tema de seguridad, de poder recuperar, pero la única visión que yo tengo es que ojalá se pasen estos 2 años rápido. Cuando pase estos 2 años, este país podrá volver a flotar. Yo, la verdad, a mí me da pena ajena. Yo oí al presidente con todo el respeto esta mañana en Múnich y a mí me daba pena ajena. Yo decía, ojalá no lo vayan a oír en el mundo. Esto no tiene razón de ser. Nosotros estamos en una pobreza total, estamos buscando salir, dependemos del petróleo. No podemos pretender aquí echarnos esos cuentos. Eso suena muy bonito para una clase de filosofía económica y en una universidad y como cátedra, pero un país no puede vivir de esa forma. Yo lo veo muy difícil, pero aquí hay que sentar primero seguridad, y seguridad no es seguridad de cárcel, Militares. es seguridad económica, es seguridad en la inversión. O sea, si nosotros no tenemos el concepto integral de seguridad, olvídese que aquí no tenemos ninguna posibilidad de salir. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por tu compañía el día de hoy. Te invitaremos a próximos programas a que nos ayudes precisamente en estas opiniones y en esta visión de país a futuro. Perfecto. Muchas gracias. Les saludo a todos, un abrazo especial. Gracias. Excelente tarde. Seguimos en Panorama Económico con el análisis nacional, distrital, territorial. Nos acompaña hoy Juan David Quintero, que es concejal de Bogotá, para que comentemos un tema local y obviamente, naturalmente no estamos ajenos a la política nacional, pero esto que estamos expresando acá no es nuevo porque nosotros conocemos la historia política de Colombia y sabemos que ahí es Famiempresas, no hay partidos. Con los partidos existen cuando hay democracia de abajo hacia arriba, o sea que hay convenciones locales, municipales. Repítalo, eso, de abajo hacia arriba. Exacto. Cuando las decisiones las toma una persona, una familia, eso es una Famiempresa. Y eso le pasa al Partido Liberal. Y de abajo hacia arriba, habrá molesto a los oyentes, de abajo hacia arriba es que los servidores públicos trabajen es para en función del los ciudadanos, sí, claro, no para ellos, ¿no? Entonces, lo que hablábamos precisamente en unos programas, yo decía, los servidores públicos, ¿por qué no se montan en un Transmilenio? Sí, Viven en camionetas y conocen el nivel de inseguridad. Eso. Y cómo quedaron las entradas, que una señora embarazada va a entrar por esos aparatos y no puede. Para evitar que no se van a colar. Ahí puede una persona perfectamente enredarse en eso y se muere. Y solo quien lo llega a saber, ¿quién lo usa? El servicio. Sí. El tema de la violencia en los últimos días en Bogotá, que están robando mucha gente, no solo en Transmilenios, en restaurantes, en muchos otros sitios. No, y hace más. ¿Dónde está el servidor público que se monta en camioneta, ese es el gran, con escoltas, con camioneta blindada? No vive la realidad del servidor público. Y esto va para los concejales, para los alcaldes que traten de vivir la realidad de sus habitantes. Sí, eso es cierto. Cuando uno ve un parlamentario europeo de cualquier país de estos subirse al metro, todo de los países, subir al metro, subir a cualquier sistema público, obviamente acá se genera la burbuja. O sea, la persona países del norte de Europa lo hacen. Sí, sale elegido concejal o sale elegido senador, se sube a una camioneta, 12 carros de escoltas, 2 policías, 3 policías y rompe completamente el esquema. Y ya no saluda a la persona que votó por él, sino simplemente dice, estoy ocupado y va en la camioneta. O personas como el sistema judicial. Y rompe la conectividad. Ese es un 60, reto. Ese es un reto 70 y 80 millones de pesos. Sí. Entonces, ¿de qué justicia social hablamos cuando una persona está salida de la órbita, ¿sí?, con el dinero de los impuestos, cuando hay personas que en el país se ganan 1.300.000 y 1.400.000 pesos de salario y con este preámbulo, porque nuestro invitado está ya en la línea, en la conexión. Juan David, ¿cómo está ese panorama frente a la línea del metro? Este debate que hubo en el Congreso de la República, estuvieron los gremios, estuvo también el gerente del metro, Leonidas, y también estuvieron los representantes de organizaciones como la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el rescate de los estudios, los conceptos, en fin. ¿Cómo está el termómetro en la primera línea? ¿Definitivamente va a la línea metro elevado o hay la opción y la posibilidad remota de que ese tramo de la Caracas también lo puedan hacer subterráneo? Porque hay los dos conceptos. Uno, que vamos a tener dos sistemas operativos. El sistema subterráneo, que iría en la segunda línea, el sistema elevado, y que tecnológicamente es muy difícil engranar los dos tipos de modalidad, el elevado y el subterráneo, tanto en el tipo de vagones como en el tipo de manejo electrónico, que podría haber problemas en el futuro. ¿Cómo ven ustedes desde el Consejo en los debates que adelantan allá y en ese foro que hubo en el Senado de la República, en la Comisión Primera? Muy buena tarde, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Sí, bueno, buenas tardes, Alberto, y a toda la voz del derecho. Sí. A ver, concretamente, la primera línea del metro avanza, se está construyendo, tiene un avance de cerca del 30%.
y eso no tiene retorno. Tristemente lo que estamos viendo es un show político de un exalcalde de Bogotá que hoy es presidente, pero que aparentemente no logra superar el hecho de que el metro se está haciendo y de pronto no se hizo en las condiciones que a él le hubiera encantado o que no lo firmó él, y quién sabe, por alguna razón de estas ha tratado de, digamos, obstaculizar o atravesarse a la construcción de esta primera línea del metro, que recordemos es la que sale en Bosa y llega inicialmente hasta la calle 72 con Caracas. Esa es la primera línea y es elevada. La segunda línea, que va hasta Suba y Engativá, que aún no se ha contratado, sería subterránea. E inclusive ya estamos hablando de una tercera línea que va hasta Soacha. Sí. Yo le quiero quitar un poquito de morbo a esa discusión de si es elevado o subterráneo. Eso no es una discusión sensata. La discusión sensata es cuál técnicamente y financieramente se puede hacer. Ya hay una contratada construyéndose que es elevada y es la que la ciudad tiene capacidad de hacer y va a construir. Ya para la segunda línea daremos la discusión técnica donde habrán tramos elevados o a nivel y tramos subterráneos. Lo importante es que la línea del Metro de Bogotá, la primera línea del Metro de Bogotá se está construyendo y ahora la propuesta que está haciendo la bancada del Nuevo Liberalismo en Marcha, a la cual yo pertenezco, es que extendamos esa primera línea de la calle 72 hasta la calle 100. Es decir, que si usted va en el Transmilenio de la 68, que también se está construyendo, usted pueda tomar el metro en la 100 para dirigirse hacia el sur de la ciudad. Igualmente, también esta ampliación hasta la calle 100 permitiría conectarlo con el Regiotram en la estación, o en lo que sería la estación de la 92 o la 92-94. Entonces aquí lo que estamos hablando es de hacer y hacer, no quedarnos en discusiones, digamos, anecdóticas, sino darle a los ciudadanos soluciones de transporte, que es lo que realmente quieren. Pero mire, es que el metro de todas maneras tiene la financiación del 70% de la nación y el 30% del distrito. Si la nación obstaculiza, frena o se generan dificultades en los giros para el pago de estas obras de la primera línea, ¿cómo quedará el distrito ahí frente a esta situación que también es una realidad económica? A ver, Alberto, lo que hay que decir es que es la nación y el distrito, usted bien lo dice, son instituciones públicas. No es el alcalde ni el presidente. Sí. Entonces, no es eso, no, es que el alcalde decide el 70%. No es el alcalde. Perdón, no es el presidente, es la nación. Y la nación ya se comprometió. Y tristemente, es la primera vez en la historia, yo no sé si ustedes tienen recuerdo, de algún decreto que se hubiera inclusive llamado decreto de hierros, donde reconocen el error. De la asignación. El presupuesto lo liquidaron mal. Se equivocaron, pusieron en riesgo la financiación de la primera línea del metro. Y en buena parte, gracias a las presiones, a las objeciones de muchas personas, logramos que el presidente entrara en razón. Bueno, el presidente, la verdad es que no importa. El ministro de Hacienda. Que el gobierno entrara en razón y corrigiera el problema. Entonces, aquí lo que sí es preocupante a toda su audiencia es que este gobierno son de los mismos creadores de los Juegos Panamericanos, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo creo que cualquier otro gobierno, nos equivocamos en un decreto, pues sería grave, pero no gravísimo. Pero es que con el antecedente de que aquí dejaron de girar una plata porque una exfuncionaria ya, porque renunció. La ministra. Pues sí es supremamente alarmante. Juan David, una pregunta. Te habla Alejandro Velandia. Adelante. Con respecto a esto. Alejandro, mucho gusto. Mucho gusto, Juan David. Qué pena que no lo veía en la cámara. Sí. Excúseme. Juan David, ¿de qué partido eres? Nuevo Liberalismo. Nuevo Liberalismo. Yo parte de la coalición del Nuevo Liberalismo en Marcha, sí, señor. Es que te íbamos a hacer una pregunta, ya que estás haciendo algo de control político. ¿Por qué el presidente nombra a personas que no son o muy idóneas en el tema administrativo o no tienen profundidad? Esto, por ejemplo, sumándolo, que hubo un tema más grave que la ministra de Deportes, que fue la ministra que salió, Irene Vélez,
que no tenía ni idea del sector energía, no tenía ni idea de lo estructural que es este sector para Colombia. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a este gobierno? Pues Alejandro, desde la curul que yo ocupo, yo me he limitado y me seguiré limitando a defender los intereses de Bogotá. Bogotá es nuestra prioridad, tenemos que defender nuestro metro y tristemente tenemos que defendernos de un gobierno que a veces no entiende muchas cosas. En ese orden de ideas, la única reflexión que yo le haría es, aquí los ciudadanos votaron por un presidente que sin ningún tipo de vergüenza decía que él construiría un tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, sin ningún tipo de lógica fiscal, de ingeniería administrativa, sino simplemente un día lo sacó del sombrero y lo volvió una de sus promesas de campaña. A mí, después de escuchar al candidato en ese momento, hoy presidente, decir ese tipo de cosas, pues la verdad es que no me sorprende que haya nombrado personas como Irene Vélez, la ministra de Deporte, por no nombrar muchos otros. ¿Y cómo hacer, una última pregunta, cómo hacer para que el presidente no le empiece a quitar el presupuesto que ya estaba pactado para ciudades como Bogotá, Medellín y otras? Pues no lo hemos dejado, porque nuevamente lo digo. Porque, o sea, lo que se está viendo, perdón, lo que se está viendo, Juan David, es que él está tratando, no sé si de hacer una contraposición, pero esto puede afectar a las ciudades, ¿no? Recordémosle precisamente a los oyentes que estas obras, tanto del metro de Bogotá como de Medellín, son vertebrales y fundamentales. ¿Cómo proteger esto? Ya corrigieron pues el decreto. Recordándole al presidente que esto es una democracia institucional, donde los compromisos que se hacen, lo hacen la nación, no el presidente de turno. Y así el presidente Petro, que yo no entiendo cómo el presidente además se presenta ante el mundo como un gran demócrata. Y él dice ser un gran demócrata y a la gente hay que creerle. Pero su actuación, tristemente, es casi que la de una persona que desconoce que Colombia es un país, una república, con reglas, con normas, con leyes, y que los compromisos que la nación suscriba, como es el caso de los Juegos Panamericanos, como es el caso del Metro de la 80 en Medellín, como es el caso de la primera línea del Metro de Bogotá, son políticas de Estado, no políticas del gobierno de turno. Perfecto, Juan David. Seguiremos comentando, analizando estos temas en próximos programas acá en La Voz del Derecho. Y pues un feliz y excelente fin de semana, Juan David. Bueno, un abrazo y feliz de estar con ustedes. Un abrazo para Alejandro también. Bueno, buena tarde. Seguimos en Panorama Económico, acá en el análisis permanente de los temas a nivel local, a nivel nacional, y pues este tema presupuestal pues ya fue resuelto. Naturalmente, en el plan de desarrollo quedó establecido, dijéramos, la priorización de inversiones. Salió un decreto, obviamente que hacía una reducción de recursos de 13.5 billones de pesos, y básicamente eso se debe especialmente a una parte técnica. Una primera argumentación para explicarle a la audiencia es que básicamente como la Corte Constitucional tumbó unos recursos de la reforma tributaria, o sea, el tema de regalías y pues hoy el descuento para el impuesto sobre la renta, esto naturalmente... El impuesto para las energéticas, ¿no? Energéticas, correcto. Entonces eso disminuye el ingreso a la nación. Entonces en ese ajuste presupuestal pero en hay esa que hacer una priorización. pausa. Pero no, ya el decreto se corrigió. Pero hay que hacer una pausa, porque recordemos que nosotros venimos de un presupuesto de gobierno de 405, 408 a 502 billones. Sí, subió. Entonces, de reducción de qué estamos hablando, ¿no? O sea, nosotros precisamente incrementamos ese presupuesto casi 20%, que aproximadamente son cercanos a los 100 billones de pesos. Sí, ahí la estructura básica es que obviamente todas las regiones, en la construcción de los presupuestos del país, como se tramita en el Congreso de la República, allí usted está representando las regiones, están todos los departamentos. Entonces, de todas las regiones del país le van estirando el presupuesto para la carretera, para los viaductos, para todas las actividades que tiene el aeropuerto en Caldas. ¿Y de dónde va a salir? Y obviamente eso tiene unas limitaciones. ¿Y de dónde va a salir ese? No alcanza para todas las necesidades, exactamente. ¿De dónde va a salir esos casi 100 billones? Esa es la limitación que hay. Pero naturalmente lo que está estructurado, ese presupuesto que ya fue aprobado en el Congreso de la República. Luis Alberto, expliquémosle a los oyentes de dónde va a salir ese adicional. Sí, ahí tiene dos opciones, o acude a más deuda, una emisión de bonos, esa es una posibilidad. Pero Colombia ya no puede incrementar la deuda. No, esas son opciones. Está rondando 60% y Colombia, con la economía que tiene, con el déficit que tiene, es obviamente... Esa es una opción. Uno, rompe la regla fiscal, que es tan importante mantenerla. De acuerdo. Y dos, obviamente,
que el servicio de la deuda lo estábamos hablando hace un momento. Entonces, ¿cuánto le cuesta al entonces, país? ahí está dando la razón. Usted cuando no le alcanza el presupuesto, ¿qué tiene que hacer? ¿Recortar gastos? Inoficiosos. No, Eso hay, siempre lo he dicho. Hay unos gastos de funcionamiento que usted no puede cortar. Sí, Usted no puede- se pueden cortar. me permítame Hay un de- segundito. sí. Hay por ejemplo los sueldos a médicos, a enfermeros, Obvio que no. a educadores, eso es un gasto que se llama técnicamente gasto recurrente. De acuerdo. Usted le puede decir como gobierno, mire, a mí me fallaron los ingresos De acuerdo. y este mes no voy a pagar los médicos ni los No, profesores es de que los nadie está colegios. hablando de eso. No deberíamos citarlo. Hay Lo que otros deberíamos derechos citar es adquiridos. La burocracia, Hay derechos la burocracia adquiridos. del No, no, Estado hay derechos que la están adquiridos. incrementando. Por ejemplo, No, eso sí. estamos eso sí. incrementando más embajadas. De acuerdo. Sin necesitarlas. Estamos ampliando ministerios Esa es una que crítica no lo valiosa. necesitamos. Esa es una crítica Que constructiva. no lo De necesitamos. acuerdo. Hay funcionarios públicos que siguen con muchas megaprebendas de país tercermundista como si fuera un país más del primer mundo, porque lo hablábamos. Los países del norte de Europa, todos los nórdicos, lo que se llaman Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, todos estos, los servidores públicos no tienen ese rendimiento de sueldos tan por encima de la población como lo encuentra en Colombia. Recordemos que aquí en Colombia el salario mínimo está en 1.300.000 Sí, más pesos, más el ¿cierto? subsidio de transporte. Acá miramos que hay servidores públicos de cargos públicos con 60, 70 y 80 millones de pesos. ¿Usted cree que eso es lógico? O sea, vamos a hablar de justicia social cuando las finanzas públicas, que es el dinero del aporte de todos, se administra de esta forma? Eso no es coherencia, creo yo. Y con esto obviamente que también hacerle ver al presidente y al sector público que el dinero de los impuestos no es el dinero de ellos. El dinero que ellos están administrando son el dinero de los ciudadanos, de los aportes. Por eso es que tienen que saber administrar y manejar precisamente este tipo de inversiones. Porque lo que debe hacer Colombia es de verdad tener un gobierno del cambio. Y ya que el presidente Gustavo Petro está como presidente y lo eligieron, hablando del cambio, tiene la oportunidad, porque la gente lo aplaudiría, Luis Alberto, tiene la oportunidad de arreglar todas estas cosas, porque esto obviamente no habla ni bien del gobierno, no habla bien del Estado, ni de las tres ramas del poder. Sí, hay elementos legales, como estamos en la voz del derecho, que jurídicamente no es factible, dijéramos, disminuir por un decreto presidencial los salarios de los magistrados. Eso no se puede hacer. No, por pero eso, mire que lo hizo, él lo dijo puede algo, no se les puede disminuir, No. pero se les puede congelar. Pero hay otra tampoco, cosa que sí se puede tampoco hacer. se puede hacer. Toca hacer, yo le he explicado aquí Bueno, varias hay que veces. hacer una reforma hay que hacerlo entonces. porque sería con el director del programa, el doctor José Pero Gregorio, entonces, romperle el Profesor- Estado normal. No, permítame, termino. sí. La idea central es lo siguiente. Usted no puede quitar los derechos adquiridos por normas constitucionales. Pero Hay si que están hacer una Si reforma. están lesionando a la generalidad, lo puede hacer. Pero lamentablemente tendría que ser un dictador de extrema derecha o extrema Pero de a través izquierda. de la ley se puede hacer. Hacer una reforma. Usted no puede proteger, perdón, una esto para reforma los oyentes reforma va. constitucional. Uno no puede proteger a un sector de la población Hay que hacer la haciéndolo esencial y dándole prebendas, que es con los dineros públicos y que no se puede cambiar la ley, Esas preventas vienen desde el gobierno de César Gaviria cuando... pero se deberían cambiar. Claro, pero por eso digo desde dónde viene para conocer la historia. Cuando teníamos el problema gravísimo del narcotráfico, estaban los jueces sin rostro. Y obviamente para que las personas llegaran a poder juzgar a los narcotraficantes tenían que esconderse, prácticamente las audiencias eran privadas, no se conocía el rostro de los jueces, y para hacer atractivo que ellos pudieran prestar ese servicio, subieron los salarios muy bien para que pudieran trabajar inclusive a costa de su propia vida. Entonces se hizo ese incremento de salarios. Por si usted hace constitucionalmente una ley, tiene que hacer otra ley para derogar lo anterior. No lo puede hacer por un nivel inferior. O sea, yo no puedo, ¿Se puede hacer? como alcalde de un municipio, llegar a decirle, el secretario de gobierno mañana gana menos porque el salario de él es muy alto. Profesor Luis Alberto, le voy a Sí, hacer un paralelo una rápido. reforma. Le voy a hacer un paralelo rapidísimo y lo he citado muchas veces. Grecia estaba reventado en gasto público Hicieron unas y reformas. tenían una cantidad de pensiones onerosas del sector público. Angela Merkel les dijo, si quieren que el Banco Central Europeo les siga ayudando, ustedes tienen que cortar eso y modificar el Estado, porque ustedes tienen un Estado derrochón. Se los dijo muchas veces. Y Grecia le tocó hacer reformas constitucionales. Y para les lograr tocó eso. hacer reformas. Claro. Mire el caso de países que han entrado en juicio. Irlanda, lo dije, también se metió en esa senda. Pero ¿sabe quién lo está haciendo también? Y se están volviendo juiciosos y están metiéndose en esa moda como la que está haciendo Salvador, Portugal. Se va a volver también un país muy atractivo a nivel de buen manejo fiscal y bajar impuestos. Pero hay una cosa que le quería decir aquí, mi estimado Luis Alberto, porque acá estamos es para construir sociedad, ¿sí? Para hablar cosas que son realidad. Pero, profesor Luis Alberto,
como amigos sí deberíamos hablar que nunca la ley debe proteger a una minoría para desfavorecer a la mayoría. Recordemos que el producto del dinero de los impuestos debe ser retributivo directo, no para beneficiar a unas personas para que estén por encima de la sociedad, porque eso se llamaría la monarquía pública. Nosotros salimos de las monarquías y nos independizamos de España, precisamente para tener de verdad Estado de Derecho. Y los invito a todos, si hablamos de justicia social, empecemos por el buen uso y manejo de los impuestos. Sí, ahí lo importante con la tranquilidad, el análisis que hacemos acá de fondo, sin ningún fanatismo de ningún sector, la idea es que hay que pensar, aquí hay varias salidas, una reforma constitucional, una constituyente, un gobierno que haga cambios de fondo, no de maquillaje. Una reforma de la justicia. Esos son los retos, pero eso no se da, no es fácil un proceso. Lamentablemente Colombia ha hecho sus intentos y no lo ha logrado. Lo hemos planteado aquí hace mucho rato. Por eso es importante que el ciudadano lo sepa, profesor. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién maneja las leyes? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién articula? ¿Quién la ejecuta? ¿Quién tiene el poder en el país? Pues ellos. Ellos no se van a cambiar, y usted mismo lo dijo un día, ellos no se van a bajar los sueldos, ellos no se van a quitar las prebendas, ellos no se van a quitar precisamente la forma como articulan, y eso es lo que genera la corrupción. Por eso si eso, en voz del oyente, el constituyente primario no lo sabe, y no salen nuevos movimientos a tumbar todos esos megaprivilegios, esa corrupción, el país nunca va a cambiar. Mire, podrán llegar los mejores innovadores, la mejor ciencia, la mejor tecnología. Si el Estado está enquistado con esa casta política, con esa casta de los tres poderes que no han dejado desarrollar el país, esto no va a salir adelante. Mire lo que pasó en Salvador, precisamente por eso lo citábamos. Un país revelación, está trayendo inversión extranjera, está generando precisamente riqueza, está generando seguridad, es una maravilla. Por eso traemos casos de la vida real. ¿Qué nos pueden enseñar? ¿Qué podemos mirar? Pero una invitación para todos. Si de verdad hablamos de justicia social en el gobierno, en las cortes y en el Congreso, demos ejemplo también y hagamos un país desarrollado de Colombia. O sea, Colombia no puede seguir teniendo una posición tan buena estratégicamente, con tantos recursos y teniendo tan mala administración. Listo, llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo con nosotros Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila y Control Master Santiago Millán. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.